Bueno, para ampliar un poco más la información, sobre todo de las repercusiones que pudiera haber si se cumplen estas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando la comunicación el diputado Misael Maynez. Él es presidente de la Comisión Fronteriza en el Congreso de Chihuahua. Muchas gracias, diputado, y muy buenas tardes. Al contrario, Tania, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar de estos temas tan importantes a la orden. Ya hubo reacción por parte de muchos mexicanos, están tratando de cruzar lo más pronto posible. ¿Qué repercusiones habría si se cumplen estas amenazas? Bueno, primero contextualizar que la amenaza obedece más a una estrategia política del presidente, porque bueno, el electorado norteamericano, él gana cuando se polariza. Sí. Esa es la triste realidad que vivimos en la frontera. Somos objeto de una estrategia política, pero bueno, asumiendo que esa amenaza se cumpliera, vale la pena resaltar algunos datos. Primero, destaco que el comercio internacional de México anda por el orden del 30% del Producto Interno Bruto. Y de ese porcentaje, el 90% lo tenemos con Estados Unidos. Y en el caso particular de Ciudad Juárez, tiene una importancia del 20% en importaciones y en exportaciones de todo este comercio internacional. De tal forma que de cumplirse el cierre de las fronteras, estaríamos hablando de una afectación directa para Ciudad Juárez únicamente del orden de los 90,000 millones de dólares, sí. Que es el porcentaje que está moviéndose ahorita. Además de esto, resaltar que en el caso particular de nuestra relación con Arizona, nosotros tenemos un comercio que depende Arizona de México del 25%. Toda la actividad externa de Arizona, el 25% la está realizando con México. Y bueno, también destacar que los dos estados de la Unión Americana con mayor conexión comercial con México, estamos hablando de California y Texas. Sí. Yo creo, Tania, que no habría soporte económico para una decisión de este tipo, porque es evidente la afectación que sucede para ambos países. Y más allá de la afectación económica propiamente, también destacar que en la región fronteriza tenemos una actividad muy distinta al resto del país. Ciudad Juárez y El Paso, Texas, son una ciudad junta. Cohabitamos, coexistimos, es una área conurbada binacional y bueno, la dinámica social está muy arraigada, tan es así que tenemos escuelas en El Paso, Texas, cuya matrícula en más del 80% son estudiantes mexicanos. Es tanto el vínculo familiar, fraternal, emocional entre las dos ciudades que ante estas amenazas ya existe la prevención por parte de las universidades y de las escuelas americanas de dar alojamiento a los estudiantes mexicanos para que no se vayan a ver afectados en esta inmovilidad. Ya existe una estrategia para darles albergue, ya existe una estrategia para que los mismos compañeros les inviten para que estén viviendo con ellos mientras esta problemática se resuelve. Y bueno, es una hermandad que se ha forjado a lo largo de la historia, porque México y Estados Unidos, particularmente la zona Juárez y El Paso, se detona gracias al comercio entre las dos ciudades. Entonces, bueno, esta parte social a nosotros nos afecta muchísimo porque estamos siendo objeto de decisiones centralistas y de discursos a nivel nación, en donde, bueno, nos llevan en medio a una región fronteriza que tenemos mucha historia común, pero además estamos completamente alejados de toda esta problemática internacional porque tenemos nuestras propias problemáticas sociales, como es el resultado de la migración, como es el resultado de toda esta despliegue de los indicadores en seguridad, en cuestiones de urbanismo, y que es el resultado nada más y nada menos del rebote que representa la política nacional mexicana en términos internacionales y la política norteamericana, que a final de cuentas se conjuntan en la zona fronteriza y nos dan una problemática social y económica muy, muy única y muy distinta al resto de los dos países. Muy importantes estos datos que nos está compartiendo Misael, porque amplía nuestra perspectiva, el panorama que
pues la relevancia para los dos lados, es decir, para México, para Estados Unidos, en estas ciudades fronterizas. Ahora, ¿qué se puede hacer, Misael, diputado? Porque pues estas son amenazas, ya conocemos el estilo y el discurso del presidente de Estados Unidos, pero ¿ustedes qué pueden hacer en el Congreso de Chihuahua? ¿Han intentado hablar con pues algunos legisladores en estas ciudades tan importantes, por ejemplo en California y Texas, o incluso han llamado ya al gobierno federal para que les apoye o también pues tenga otro posicionamiento, Misael? Sí, Tania, tocas un tema muy importante. Nosotros en el Congreso, justamente la semana pasada, modificamos la ley de migrantes para ampliar el concepto de lo que significa un migrante. En la ley estatal estaba concebido como la persona que viene al Estado con la intención de ingresar a los Estados Unidos. Hoy, dada el flujo adicional que tenemos de migrantes, modificamos el concepto para entenderlo como toda aquella persona que viene y transita por el Estado, independientemente de cuál sea su fin de cruce o no a los Estados Unidos, y además si es movilidad interna entre municipios o incluso entre estados, con la finalidad de modificar además las instituciones que les atienden para que estén obligados a ofertarles toda la información, la capacitación y todo el despliegue de datos que a ellos les puedan servir para que estén integrados de la mejor forma posible a la vida social, política, económica aquí del Estado. Pero por otro lado, también nosotros hemos realizado el exhorto como Congreso al Ejecutivo Federal para que tome las decisiones económicas que nos ayuden a soportar esta demanda adicional de servicios médicos, de servicios públicos, de atención para todo este flujo de migrantes que tenemos, porque al final de cuentas nos representan demandas que no teníamos contempladas en los presupuestos ni estatal ni municipal, en el caso particular de Ciudad Juárez, que evidentemente desgastan el ejercicio del presupuesto. Hemos hecho este llamado, pero además, a título personal, como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, hemos contactado a varios legisladores de Texas, de Arizona y de Colorado para juntos establecer una estrategia que nos ayude a minimizar el impacto de los migrantes y además ver la posibilidad de que construyamos una agenda conjunta para que los podamos absorber. Y aquí implícitamente necesitamos el auxilio del gobierno federal mexicano para que, por un lado, limite las visas humanitarias que está otorgando, porque al final de cuentas, bueno, es gente que ingresa al país, que no tiene forma de sostenerse y que, bueno, en este momento el mismo presidente lo ha declarado, estamos en una austeridad republicana con grandes posibilidades de convertirse en una pobreza franciscana y digo, abrirle el abanico a que ingresen más personas que no aportan a la economía, que no hay forma de insertarlos exitosamente al mercado laboral, pues nos demanda servicios, nos demanda salud, nos demanda educación y a final de cuentas es una carga adicional presupuestal que necesitamos solventar vía limitación de ingreso de personas que no tengan la posibilidad de insertarse exitosamente al mercado. En este sentido, el llamado y futuro exhorto al gobierno federal será que quienes ingresen al país tengan forma de demostrar su escolaridad, sus capacidades, sus habilidades, para que realmente las empresas mexicanas puedan absorberles en el mercado laboral. De otra forma, aunque exista la voluntad y aunque exista la posibilidad de que el mercado los absorba, no tenemos forma de saber qué capacidades tienen. Y pongo un dato preocupante. En Chihuahua, en un municipio serrano, hay 2 personas de origen cubano que están laborando como médicos porque ellos dijeron que eran médicos en Cuba, pero no tienen ni un solo documento que los demuestre como tal o que los respalde. Esa es la urgencia de que el gobierno federal, por un lado, limite las visas humanitarias y por otro lado, quienes ingresen al territorio cumplan con la ley de migración, pero además cumplan quienes puedan tener alguna posibilidad de trabajo con el respaldo de los documentos necesarios para realmente poderlos ocupar en lo que ellos conocen. Correcto, pues Misael, muy importante, estamos muy atentos de este tema y le agradecemos su tiempo para Milenio. Muy buenas tardes, diputado. Al contrario, Tania, un placer saludarles, un solo auditorio, muchísimas gracias. Muy amable el presidente de la Comisión Fronteriza en el Congreso de Chihuahua, el diputado
Misael Maynez.